Esto es un episodio especial del podcast Político Café y La Ventana. Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 26 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana me acompaña Ulises Toledo para analizar los resultados de las elecciones del medio término, los midterms en los Estados Unidos. Hablamos sobre los resultados en la Cámara de Representantes, el Senado, sus implicaciones para los Estados Unidos y analizamos el voto boricua en la Florida. Con Ulises mantengo otro podcast titulado Político Café, en donde analizamos los asuntos de política internacional, elecciones y de gobierno, así que los invito a que se suscriban a través de Podbean y próximamente en las demás plataformas para escuchar podcasts. Este episodio de La Ventana también estará disponible a través de Político Café. Antes de pasar al análisis, quiero expresar mi consternación y tristeza ante el fallecimiento del presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer. A Héctor le conozco desde el año 2000, cuando al igual que mi hermano aspiraba por primera vez a un puesto electivo. En el caso de mi hermano aspiraba al Senado por el distrito de Guayama y de Héctor a representante por Calley, Sidra y Comerío. Luego vi de cerca su crecimiento como legislador y como líder durante el tiempo que trabajé en la Cámara de Representantes. En las vueltas que da la vida, luego de las elecciones del 2016, tuve la oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo en el año 2017 en su segunda presidencia frente al Partido Popular Democrático. De hecho, a Héctor le agradezco que me abriera las puertas para mantener mi blog en El Nuevo Día, que originalmente era para defender la postura del partido ante el plebiscito del verano pasado. Trabajamos de cerca en la implantación de la estrategia de esa campaña y cumplimos nuestros objetivos. Héctor, como buen deportista, siempre estaba enfocado en las metas y tenía una gran disciplina de mensaje y ética de trabajo. Esa es la lección que aprendí y con la que me quedo de su tiempo en el plano terrenal. Vaya mi abrazo y solidaridad a sus padres, hijos, hermanos y a todo su equipo de trabajo. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Stitcher y Spotify. También me puedes seguir a través de las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar cualquiera de las entrevistas de este podcast. Te invito también a que leas y sigas mi blog titulado Así las Cosas, que publico los martes a través de elnuevodía.com. Ahora los dejo con el análisis de las elecciones de los midterms junto a Ulises Toledo. Bienvenidos a este episodio especial de Político Café y de La Ventana. Me acompaña Ulises Toledo. Saludos a los podcast escuchas de Político Café y La Ventana. Bueno, y hoy vamos a estar analizando los resultados de las elecciones del medio término que fueron este pasado martes para los podcasts Político Café y La Ventana. Por eso me acompaña Ulises. Ulises ya es un colaborador de La Ventana. Estuvo con nosotros en la entrevista al amigo chileno Cristian Bozo para el final de la Copa del Mundo. Con él estuvimos, de hecho, tuvimos otro proyecto también que se llamaba Un Fútbol, otro podcast interesante. Así que, Ulises, ¿qué es Político Café? Sí, Rafa, como bien dices, ambos colaboramos con distintos proyectos. Específicamente, el de Político Café surge de una idea, diría yo, de muchos años, de sentarnos a discutir temas políticos, elecciones, hablar sobre los debates, asuntos de gobierno, relaciones internacionales. Estudiamos
Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, y siempre nos ha gustado el tema del análisis político, y hemos encontrado, ¿verdad?, una fuente o un espacio para reunirnos a discutir los distintos temas de actualidad relacionados a la política y llevarle ¿verdad?, datos a la gente que está interesada en estos temas, y también a mucha gente que no conoce desde lo básico el asunto político, y nosotros tratamos de digerir bastante la información para llevarla al público. Lo haces tú en tu proyecto La Ventana, como en este que hacemos conjunto de Político Café. Tú eres un escritor, columnista con un blog. Yo he escrito algunas columnas en El Nuevo Día, analizando asuntos de gobierno también, incluso presupuesto, y ambos estamos constantemente en las redes sociales compartiendo información y pendientes al debate público, tanto de los asuntos de Puerto Rico como asuntos de política internacional y los Estados Unidos particularmente, Rafa. Mira, ¿y dónde está Político Café? ¿En dónde lo conseguimos? Político Café lo puede conseguir a través de la plataforma de Podbean, está en iTunes también, y a través de la cuenta de Twitter Político Café POD, Político Café Pod. Estamos constantemente compartiendo información sobre política internacional. Bueno, ya saben, si quieren escuchar ese otro tipo de análisis de otros temas, de otros asuntos, están más que bienvenidos a sintonizar ese podcast, que a suscribirse y compartirlo también a través de las redes sociales. Bueno, Ulises, vamos a analizar hoy los resultados de los midterms en los Estados Unidos, las elecciones de medio término. Vamos a empezar por la Cámara de Representantes. ¿Cómo quedó la Cámara? Sí, Rafa, esta es prácticamente el tercer episodio del tema particular de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ya hoy particularmente con los resultados de la elección del martes 6 de noviembre, donde estaban, en el caso particular de la Cámara de Representantes, en juego los 435 asientos de la Cámara, que junto con el Senado componen el Congreso norteamericano. Las candidaturas particulares que nosotros ya habíamos hecho mención de para que estuviera el público pendiente, esas candidaturas que podían decidir la mayoría en la Cámara de Representantes, que domina hasta el momento, porque hay algunos datos, pero de forma preliminar, los demócratas están dominando 223 escaños. Han recuperado o le han quitado al Partido Republicano 27 escaños de eso, y obviamente viceversa. Los republicanos han perdido 27 de los escaños. Actualmente el número es 223 a 197, los demócratas dominando a los republicanos. En el número de el voto en particular, hubo hasta el momento, ¿verdad?, porque faltan algunos votos de contabilizar, 51 millones de votos aproximadamente para los demócratas y 47 millones para los republicanos. Los 28 de los 28 asientos que en las carreras que deciden el tema de la mayoría en la Cámara de Representantes, pues, principalmente en Nueva York, New Jersey, estados del centro, el área del sureste y el noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, particularmente Virginia, y en el caso de Texas también hay escaños que estuvieron dominando los republicanos, los demócratas, perdón, en las encuestas, y
casi todos esos números en los sondeos que nosotros analizamos, se acertaron. Obviamente hay unas cuantas sorpresas que vamos a estar entrando de lleno en ellas, pero particularmente esos escaños que el Partido Demócrata le arrebata al Partido Republicano fueron los que decidieron la mayoría en la Cámara de Representantes, que obviamente van a tornar muy interesantes estos 2 años que restan de la presidencia de Donald Trump. Los temas fuera de en las encuestas de salida en las votaciones, los temas principales, que a mí pues, me sorprende el número en términos de la posición, porque yo pensaba que se iban a discutir unos temas más que otros, pero no fue así, y obviamente yo creo que se refleja en los resultados. Por ejemplo, los 5 temas o los cinco issues que la gente al salir de los colegios de votación planteaban que le interesaban más. Primero, el tema de la salud; el segundo, la inmigración; tercero, la economía; el cuarto, las políticas con respecto a la legislación de la aportación de armas; y quinto, el ambiente. Digo que me sorprende porque pensaba que la economía iba a pesar más y eso le iba a convenir al presidente Trump. Si la gente iba pensando en que el supuesto boom económico, digo supuesto porque Trump le atribuye al éxito de los números en la economía a sus gestiones. Hay otra gente que plantea que esos números han mejorado porque vienen de políticas que se habían implantado anteriormente, y el tema de la economía no fue el primero. Entonces, en el caso de la Cámara, que dominan los demócratas y ganan más escaños de lo que se esperaba, por ejemplo, yo había visto algunos números y no pensaba que iban a dominar unos escaños en particular. El tema de la salud y de la inmigración fueron los primeros temas. Así que guarda relación los issues para los cuales la gente fue a votar. El elector tenía en la mente en primera instancia el tema de la salud y la inmigración, y en tercer lugar la economía y otros temas. Así que también los independientes, que fueron determinantes en muchos de los distritos que votaron mayoritariamente por los demócratas. Vi algunos números que de 2008 o 2010 los independientes no votaban tan contundentemente con los demócratas, así que hicieron su parte los votantes demócratas según las sondeos de salida. Yo tomé 4 temas que se discutieron, ¿verdad?, al final de campaña. Ya habíamos discutido en el episodio anterior de Político Café que el presidente Trump se había tirado a la calle, principalmente planteando 4 temas. El asunto de la mejoría en la economía, que lo hemos discutido a la saciedad, que plantea que por sus medidas la economía los Estados Unidos ha mejorado. El orgullo nacional norteamericano, eso también ha tenido otras implicaciones de tipo, ¿verdad?, en términos del discurso. El tema de la seguridad y el tema de la inmigración, ¿verdad? Cuán fuerte pueden ser los republicanos, incluyendo el tema del el muro y el tema de la llamada caravana. Esos temas principales que el presidente Trump estuvo llevando directamente ese mensaje para avivar a sus huestes y sacarlos a votar, que creo que le funcionó en el caso del Senado. Y el contraste, que yo uso más bien los principales temas que utilizó Alexandria Ocasio, que salió electa en el distrito 14 de Nueva York, de descendencia puertorriqueña. El tema del Medicare,
el tema de las condiciones persistentes, obviamente el Obamacare, que se discutió, muchos candidatos trajeron el tema de la educación y el costo, particularmente el costo de la educación, reformas el tema de la justicia criminal, los derechos de inmigrantes y obviamente beneficios o medidas en favor de de las minorías, incluyendo el tema del salario mínimo y cambio climático. Así que esos son para mí a grandes rasgos lo que se estuvo discutiendo en la última semana y que fue determinante en la mentalidad del votante cuando fue al día 6 de noviembre a esa votación de medio término, y creo que eso es parte, se puede definir como parte del resultado que benefició a los demócratas. Rafa. Mira, vamos a ver el caso del Senado. En el Senado habían 35 asientos en la contienda. Los demócratas defendían 26 escaños. Los demócratas lograron derrotar, de hecho, un incumbente republicano que pasa ahora al bando demócrata. Incumbentes corrieron 32 de las 35 elecciones que habían. Recordemos que en los midterms el Senado se renueva una tercera parte de sus miembros. Así que fueron 35 elecciones en esta ocasión. En esta elección, 5 senadores incumbentes fueron derrotados, 4 de ellos son demócratas. Por eso fue que el Partido Demócrata sigue en la minoría y obviamente el Partido Republicano retiene la mayoría en el Senado y amplía su ventaja. Habían 10 demócratas corriendo en estados en donde ganó el presidente Trump en el 2016, mientras que solo un republicano corría un estado ganado por Hillary Clinton. Y esto es un dato muy importante porque de estos los 5 incumbentes que resultaron derrotados durante esta elección, pues todos estuvieron centrados en esos estados. El Partido Republicano así queda con 51 escaños, mientras que el Partido Demócrata se queda con 46 escaños. Habrá una elección que va a segunda vuelta, que esa es en Mississippi, entre Mike Espy y Cindy Hyde-Smith, que es republicana, ya que ninguno obtuvo la mayoría del 50+1 requerida para los candidatos que ganaran esa elección para pasar directamente al Senado. Otro de los números de los resultados interesantes, en el caso de North Dakota, que gana Kevin Cramer, derrota a la senadora demócrata Heidi Heitkamp 55-44%. Ese es un nuevo escaño para el Partido Republicano. Y en Missouri, que pierde la senadora Clary McCaskill, una senadora de muchos años de experiencia en el Senado demócrata, quien pierde 51-45 ese escaño. También otro escaño que estaba en juego en un estado republicano que ganó el presidente Trump cómodamente. En el caso de la Florida, el senador Bill Nelson también pierde ante Rick Scott 50-49, pero en este ya sabemos que va a haber un recuento en los próximos días, así que sabremos más adelante cuáles serán los resultados finales. En el caso de Arizona, también que estaba cerrado, pero yo creo que ya para cuando salga este episodio se debe de haber dilucidado. Gana la republicana Martha McSally frente a Kristen Sinema, 49.3 sobre 48.4. Eso tenemos que sumarle también una de las carreras que más llamó la atención durante el pasado ciclo electoral, y es la carrera del Senado por Texas, en donde
Ted Cruz venció a Beto O'Rourke 50.9 a 48.3%. Ahí lo interesante de eso, para que la gente tenga una idea del fenómeno que fue Beto O'Rourke, de la campaña que hizo, de los votos que sacó y de la gente que sacó a votar. Por ejemplo, el candidato demócrata a la gobernación en Texas, Lupe Valdés, la candidata Lupe Valdés, perdió frente al republicano Greg Abbott 42% a 55%. Esto significa, veamos los números, Valdés sacó 3.520.868 votos y Beto sacó 4.015.082, o sea, una diferencia de 500.000 de votos a favor de Beto O'Rourke. Eso significa que definitivamente hay un partido demócrata que no se pudo beneficiar de la campaña de Beto, de que Beto es un fenómeno, y sobre todo lo interesante es los números en la Cámara. La candidatura de Beto logró empujar candidatos a nivel estatal y empujar candidatos al Congreso de Estados Unidos. De hecho, hay 2 latinas que son elegidas por primera vez en representación de Texas, y eso yo creo que es parte del legado mixto que deja, ¿no?, la candidatura de Beto O'Rourke, que yo creo que hay que resaltar su campaña basada en ideas claras y una dirección clara de los Estados Unidos, progresista, y lo más importante, el trabajo y la dedicación que tuvo Beto. Beto visitó los 256 condados de Texas, trabajó arduamente, pues, y yo creo que eso es un modelo para el Partido Demócrata si quiere retomar el Senado y la presidencia en el futuro. Ulises, también fue una noche histórica en términos de la representación de la mujer en el Congreso y los resultados que obtuvo. Háblanos un poco de eso. Sí, Rafa, en el caso de la Cámara, 95 mujeres electas en estos midterms del 6 de noviembre, era un récord. Llegan a equivale a un 25% de los 435 escaños en la Cámara, 12 en el Senado y 9 gobernadoras. En el caso específico de la Cámara, vemos que el resultado ha sido, ¿verdad?, podemos llamar esperanzador en términos de la diversidad. Y mujeres hispanas, jóvenes, negras, indígenas o nativas, musulmanas, que le da un aire fresco, ¿verdad?, al Congreso y al debate público, a la presencia de la mujer en una sociedad, ¿verdad?, que no ha sido tan abierta en términos políticos. Pues se han dado unas luchas desde el sufragio universal de 1920 en los Estados Unidos hasta el momento, y este resultado ha sido muy importante. Vemos discurso de cambio, estilos nuevos. Tú mencionabas hace un momento el asunto el tema de cómo van avanzando candidaturas progresistas, y en el caso de la Cámara de Representantes se ha dado, ¿verdad?, esa proyección de que hay un discurso progresista que ha llegado, y las mujeres han sido portavoces directas de ese discurso progresista, con temas como la inmigración, obviamente los temas sociales que afectan a la mujer y a la familia en particular, tema de la salud, del aborto, la educación, incluso cambio climático, el asunto de la equidad, el asunto de el tema del salario mínimo, oportunidades de empleo, el liderato de la mujer en el tema de la economía. Voy a mencionar algunas candidaturas importantes que
que realmente para mí son las estrellas de la noche. En el caso de Alexandria Ocasio, la mujer más joven en ser electa al Congreso y es de descendencia puertorriqueña, electa por el Distrito 14 de Nueva York. Ayanna Pressley, la primera mujer negra que entra al Congreso desde el estado de Massachusetts. Charis Davids, primera mujer nativa americana en ser electa al Congreso, también lesbiana, del estado de Kansas, es originaria de la tribu Ho-Chunk Nation de Wisconsin. Debbie Mucarsel Powell, primera congresista nacida en Sudamérica, específicamente de Ecuador, dominó a Carlos Curbelo en la Florida, en el distrito 26. Deb Haaland, primera mujer de origen indígena en el Congreso por Nuevo México, perteneciente a la tribu de Laguna Pueblo. Rashida Tlaib, de 42 años, de origen palestino, entra al Congreso representando al estado de Michigan. Ilan Omar, somalí, de 36 años, de Minnesota, que son estas dos últimas son las primeras mujeres musulmanas en ganar elecciones al Congreso. Y también Verónica Escobar y Silvia García, que tú las mencionabas anteriormente, que son las latinas, las primeras mujeres latinas en representar al Congreso, al estado de Texas. Ulises, ¿y cómo queda Estados Unidos después de estos midterms? ¿Cuál es el análisis? Bien, en términos de partido, sabemos que el Partido Demócrata va a entrar en un proceso de búsqueda ardua de entre 20 candidatos que se perfilan como posibles contendientes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Ahora mismo corrieron este evento casi independiente. Algunos candidatos se tiraron a distintos distritos a ayudar a otros candidatos a gobernador, a senador, a congresista, a representantes, pero no hay un candidato por el Partido Demócrata que se perfile como el líder absoluto, que podamos decir tal candidato le hizo contraste a Trump en este proceso. No, Trump corrió solo contra todos los demócratas. Entonces vamos a ver un intento, porque no sabemos si se va a dar, un intento de realineamiento de fuerzas demócratas que tienen que buscar los movimientos de Bernie Sanders, movimientos independientes en los distintos estados y los distintos grupos de interés que puedan crear fuerza para tratar de dominar el Congreso y tratar de recuperar la presidencia. En el caso del presidente Trump, lo vimos en la noche y al día siguiente del evento electoral de medio término a la ofensiva, gritando a toda luz que había sido un evento exitoso para él. El Partido Demócrata no ha reaccionado bien, entiendo yo, a ese discurso del presidente Trump, que había planteado que iba a haber lucha en las calles si el Partido Republicano perdía ese evento. Perdió la Cámara de Representantes, una derrota para el presidente. Él ganó el Senado, recuperó unos escaños y él lo resalta como que fue el triunfo de la noche y algunos escaños que pudo recuperar, y directamente plantea que donde él llegó a hacer campaña, esos candidatos republicanos ganaron por mayor ventaja, y donde él no estuvo porque el candidato republicano no lo requirió o no quería que se le acercara, pues perdieron. Así que el presidente Trump continúa con una ofensiva que yo creo que no le va a durar mucho, porque va a tener que sentarse a negociar issues particulares de su agenda, y ahí es que el Partido Demócrata creo que tiene oportunidad de ir moldeando su discurso
con sus propuestas para presionar al presidente Trump. Así que creo que va a haber un realineamiento de fuerza del Partido Demócrata con propuestas particulares. No sé, ¿verdad? Una vez entren a dominar ya la Cámara de Representantes en la práctica, no sé si vienen por la línea de las investigaciones, que no sé si le vaya a funcionar. Hay gente que habla del impeachment. Yo no creo que esa sea la estrategia correcta. Creo que deben empezar a hablar de propuestas particulares. Que el presidente Trump ha sido muy incisivo en unas propuestas que la gente puede entender fácilmente, y muchos republicanos pues se activan y obviamente van detrás de esas propuestas. El Partido Demócrata creo que debe tratar de afinar su discurso, tratar de escoger un liderato en el Congreso. Nancy Pelosi se perfila como el speaker. Yo creo que también tienen que reevaluarlo. La diversidad de candidatos que al final salieron electos en esa Cámara de Representantes, yo creo que va a ser parte de el día a día del debate político en los Estados Unidos. Así que yo creo que vamos a ver un debate público con muchos asuntos. Obviamente creo que le va a beneficiar a los demócratas si el presidente Trump no se sienta a negociar y trata de empujar su agenda sin negociar. Al final del día, creo que de hoy en adelante empieza la campaña, ¿verdad? Ese es creo que va a ser la dinámica. Empieza la campaña a la presidencia de los Estados Unidos, y obviamente de cómo, de quién domina el debate de los issues de política doméstica y política internacional en los Estados Unidos. Mira, Ulises, yo tiendo a coincidir en parte de lo que tú planteas, pero yo creo que aquí lo que más claro está de los resultados de esta semana son varias cosas. Estados Unidos es un país sumamente dividido en términos ideológicos, y su geografía electoral así lo demuestra. Son los progresistas, liberales versus conservadores. O sea, hay una división enorme. Y centros urbanos y los suburbios versus las zonas rurales. Y eso se vio claramente en elecciones como en el caso de la Florida, que Florida es un estado, un swing state, un estado púrpura, que lo mismo puede votar demócrata o puede votar republicano, que en donde en los centros urbanos importantes fue que el Partido Demócrata y las candidaturas de Gillum y las candidaturas de Nelson tuvieron mayor aceptación. Pero ya cuando tú te vas al área del Panhandle, que es el sur de Alabama, que es el área de rural de Florida, es un mar roto. No hay un solo condado, básicamente. Yo creo que hay solamente uno que vote por el Partido Demócrata. Y eso es lo que se ve a través de todos los Estados Unidos. Igual que el caso de la candidatura a la gobernación en Georgia. Georgia se ha convertido en un estado rural o un estado urbano con una ciudad cosmopolita. Y entonces los demócratas pues tienen capacidad de sacar mejores resultados en esas zonas urbanas que en las zonas rurales. Y yo creo que eso fue lo que le demostró también la victoria en el Senado para los republicanos. El Senado está constituido mayormente para darle mayor representación a los estados rurales que a los sectores urbanos de los Estados Unidos. Por eso es lo que explica, yo creo que lo que pasó
en las elecciones del midterm es una reafirmación de lo que ocurrió durante la elección del 2016. Que en el 2016, si recordamos, Hillary Clinton ganó el voto popular, mientras que el presidente Trump ganó el colegio electoral. Y eso está totalmente visible en el mapa electoral de los Estados Unidos luego de las elecciones del medio término. Yo creo que definitivamente en los próximos 2 años que quedan del mandato del presidente Trump, por el momento, no va a ocurrir nada. Vamos a estar en una situación de impasse. Yo creo que desde la Cámara lo que van a llover son los supinas investigaciones a las finanzas del presidente, a los negocios de Jared Kushner, del yerno de Trump, sus intervenciones con China y Arabia Saudita, y sobre los señalamientos éticos a los secretarios del presidente y a su staff en Casa Blanca. Yo creo que eso es lo que va a pasar en los próximos 2 años en Estados Unidos. Yo no tengo mucha esperanza, no veo mucha esperanza de que haya grandes acuerdos sobre temas importantes. Yo creo que el Senado lo que se va a encargar es exclusivamente de aprobar jueces conservadores y seguir llenando la judicatura de jueces con la misma visión del juez Kavanaugh y del juez Gorsuch. Yo creo que eso es lo que va a pasar en los próximos 2 años. Ante ese escenario, yo creo que los republicanos se van a parecer cada día más al presidente Trump, y yo creo, y los demócratas por otro lado, creo que van a ir hacia el otro extremo, ¿no? Un poco moviéndose un poco más a la izquierda, que es lo que han venido haciendo desde básicamente desde el 2010, presentando posiciones un poco más a la izquierda, y creo que el futuro más del Partido Demócrata, a pesar de que hay muchos candidatos nuevos, son candidatos moderados, el futuro está en políticas más a la izquierda. Por ejemplo, el caso de Medicare for All, el single payer, el plan de salud para todos los Estados Unidos. Eso es un tema que los demócratas han estado utilizando, y creo que ese tipo de reformas serán las que van a dominar el Partido Demócrata de cara al futuro, y de la presidencia de la Cámara de Nancy Pelosi debe de prepararse para establecer un proceso de transición hacia un eventual nuevo liderato, darle un rol importante a la camada de mujeres que está entrando en esta legislatura, y sobre todo mujeres que tienen experiencia en el área de temas de seguridad nacional. Hay un cuadro ahí de mujeres importantes que están llegando en esta elección, y prepararse, ¿no? Yo creo que el Partido Demócrata tiene que entonces empezar a apostar un poco más a esas nuevas voces, algunas que son un poco más moderadas, pero definitivamente son más a la izquierda que al centro. Ya que tú mencionas a Nancy Pelosi, que yo creo que no debe ser la speaker, ¿verdad? Hay un grupo, además de diversos, hay un grupo nuevo, y debe haber tiene que haber algunos líderes que puedan despuntar y proyectar un aire diferente a los Estados Unidos desde la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi, ¿verdad? Estuvo hablando ayer de la defensa del Obamacare, obviamente hablando del tema de las condiciones persistentes que los republicanos quieren eliminar.
habló de investigaciones y también habló del tema de los controles y los equilibrios a lo que ella llama los excesos del presidente Trump. Entonces creo que es importante que no debemos pasar por alto el tema de la función de la Cámara de Representantes, que para mí, ¿verdad?, además de investigación, primordialmente manejo del presupuesto y las comisiones. Rafa. Mira, yo creo que ese va a ser el primer choque entre Casa Blanca y el Congreso, ¿no? El próximo presupuesto, y definitivamente, sin duda, van a haber cierres del aparato federal. Lo interesante sería ver lo que plantea Pelosi, y hay que ver cómo es que funciona eso dentro de su caucus, porque va a tener un caucus bastante diferente, un tanto retante, que no necesariamente llegó con el interés de negociar medidas con el presidente Trump. Llegaron con la misión de ponerle trabas al presidente y de empujar una agenda que sea independiente y aparte de lo que vaya a hacer el presidente Trump. Así que hay que ver cuáles son esos términos de negociación, cuáles son las cosas que van a estar sobre la mesa. Por ejemplo, me imagino que el presidente, obviamente, si el presidente lo que va a venir es a tratar de buscar financiación para el muro, versus alguna otra prioridad, como por ejemplo una reforma inmigratoria, yo creo que eso no va a llegar muy lejos. No sé cómo tú ves eso, Luis. Sí, el tema de las leyes de inmigración va a ser clave. Obviamente no sé cuánto va a empujar Trump ahora que, ¿verdad?, va a requerir del aval de la Cámara de Representantes, al igual que el tema de ambiente, legislación con respecto a las armas. O sea que hay una agenda que él no sé cuánto va a ocultar, porque no creo que la vaya a traer directamente a la mesa de negociación, porque son temas que polarizan el debate. Como tú planteabas, hay casi, ¿verdad?, una polarización extrema de los debates en los Estados Unidos. Hay un centro casi invisible, y creo que va a ser interesante cómo comienza el próximo año, cómo se van a empezar a perfilar esos temas. Vamos a ver, yo creo que desde el principio creo que se va a sembrar la semilla de lo que pueda pasar a final de cuatrienio. Así que esas negociaciones son interesantes. Lo que planteaba hace un rato de Nancy Pelosi, hay, ¿verdad?, un respeto por el llamado seniority, y hay unos congresistas de tiempo. De hecho, el caso de algunos congresistas de origen puertorriqueño, que nosotros ¿verdad?, estamos pendientes siempre de esas carreras que llevan bastante tiempo, y hay unos legisladores que despuntan. Así que es importante ver el interés de ese legislador en particular, si entra a dirigir o es miembro activo en una de esas comisiones, y ver cuál va a ser la línea de propuesta o agenda de los partidos, y cómo cada uno de esos candidatos mueve los issues o adelanta los asuntos. Así que yo creo que va a ser un tanto diferente a la dinámica de estos 2 años anteriores, que el presidente Trump estuvo por la libre. Tampoco creo que él se vaya a esconder, ¿verdad?, porque él casi una celebridad que no necesariamente maneja la profundidad política, la de estrategia sí, porque domina mucho los medios. Así que vamos a ver un juego bien interesante. No va a estar solo el presidente Trump en estos próximos 2 años, y no creo que vaya a ser tan fácil. Creo que va a tener una oposición férrea, y vamos a ver cuán efectivo es el Partido Demócrata y figuras independientes
¿verdad? El Partido Demócrata no necesariamente, como estábamos mencionando anteriormente, no tiene unas figuras que uno pueda decir, esta es la persona que va a combatir a Trump de aquí a las elecciones. No, creo que vamos a ver despuntando estrellas que van a estar haciendo planteamientos como se ha visto ya en esta campaña electoral. Y yo creo que ya eso, hablando de figuras independientes, ya este fin de semana básicamente Michael Bloomberg hizo una compra millonaria de anuncios, de un anuncio de 2 minutos en estados importantes, en swing states de esta primaria, pero también swing states que son presidenciales, en las elecciones presidenciales, con un anuncio hablando de por qué había que votar por el Partido Demócrata, por qué había que detener al presidente Trump y sobre los valores que según él el presidente y el Partido Republicano específicamente habían abandonado durante los pasados 2 años. Esa es una de las figuras interesantes que están que van a despuntar dentro de obviamente porque tienen los recursos. Está también Tom Steyer, que es otro billonario que está detrás de la campaña del impeachment al presidente Trump y ha estado financiando campañas a través de los Estados Unidos, comprando probablemente el altar de candidatos al Congreso y candidatos a diferentes puestos en todo el Partido Demócrata. ¿Y cómo queda eso versus los 6 o 7 candidatos a presidente que tiene el Partido Demócrata en el Senado solamente? Ahí está Bernie Sanders, ahí está Elizabeth Warren, ahí está Cory Booker, ahí está Christy Gillibrand, que ya dijo que no iba a aspirar, pero siempre es una posibilidad. Kamala Harris de California, el mismo Bernie Sanders. Que la mayoría de ellos, según los números, estuvieron dominando con casi 60%. La mayoría de esos candidatos que tú mencionas, senadores, ganaron con unas amplias ventajas, incluso en distritos que no necesariamente son demócratas. Así que hay un liderato pendiente en la línea de ensamblaje para esa candidatura presidencial, que va a ser bien interesante. Tú estabas mencionando el asunto del financiamiento de campaña, ¿verdad? Cuando hablaste de Bloomberg en términos del dinero, y del otro candidato que de Tom Steyer, que están invirtiendo una gran cantidad de dinero. En el caso de Beto O'Rourke, que también recaudó una cifra récord de dinero, va a ser un tema casi 40 millones de dólares. 40 millones, va a ser un tema que se va a estar discutiendo en el Congreso. Lo van a traer, muchos candidatos lo hablaron en sus campañas, el asunto del financiamiento, de la intervención de las de corporaciones en las campañas, así como también el asunto de la redistribución electoral, que hubo algunos casos donde hubo una intervención directa de funcionarios estatales con respecto a la configuración electoral, al asunto de las inscripciones, a sacar electores ya inscritos, y eso fue determinante en algunas votaciones cerradas. Así que esos van a ser temas que también se van a estar discutiendo en esta nueva Cámara de Representantes, y esos son temas, Ulises, que no necesariamente son demócratas o republicanos. Ese tipo de reformas tienen aprobación bipartita en los Estados Unidos. Ahora hay que ver si hay verdaderamente una voluntad política de mover esas cosas, de mover esos asuntos, o nos vamos a quedar en la Cámara solamente en las investigaciones a la presidencia de Trump. Porque si yo creo que ese sería el otro extremo también de la discusión, ¿no? De que el Partido Demócrata pierda esta oportunidad de hacer
de impulsar, por ejemplo, una cobertura universal de salud, de impulsar un salario mínimo, un aumento al salario mínimo, o por ejemplo, o tratar de conseguir negociaciones con el presidente con asuntos como son la rehabilitación de la infraestructura de los Estados Unidos, que son temas tema de la salud, que es exacto, y esto que son temas de los dos partidos, que son de creación de empleo. Eso de hace años se está hablando de establecer un paquete para revitalización de la infraestructura, algo que Trump se ha comprometido, algo que los demócratas están a favor y que los republicanos precisamente cuando controlaban el Congreso se oponían por el tema, para favorecer entonces las propuestas de los tax cuts para los ricos, porque no iba a dar el dinero. O sea, ese tipo de debate yo creo que es el cual el Partido Demócrata debería de enfocarse en estos próximos 2 años, establecer una visión alternativa a la visión del presidente, y yo creo que tienen la oportunidad ahora desde la Cámara de Representantes. Sí, ciertamente lo que está por verse es si va a haber un bloque demócrata con respecto a esos temas, porque los candidatos, una Alexandria Ocasio, sabemos que va a empujar los 5 o 6 temas que son punta de lanza, independientemente que el partido los acoja o no. Así que va a ser interesante, ¿verdad?, la diversidad de temas, la heterogeneidad que hay que va a haber en este nuevo Congreso, y saber estratégicamente quién se apodera de esos discursos para obviamente dominar el debate público de cara al futuro. Así que yo, por el momento, yo no veo al Partido Demócrata en bloque con unas propuestas en particular. Así que sí he visto a Bernie Sanders haciendo planteamientos y candidatos que, independientemente él los haya endosado o no, porque que lo hubo, candidatos que tienen propuestas interesantes similares a las de Bernie. No sabemos realmente, yo no sé cuáles son las propuestas de los demás que se perfilan como candidatos a presidente, así que va a ser bien interesante esa lucha que se va a estar dando, ¿verdad? Mientras se discuten los issues importantes en los medios y en el Congreso. Bueno, Ulises, ¿y cómo que el voto boricua hizo efecto en esta elección? Especialmente se había hablado de que la participación de los puertorriqueños en el área de la Florida iba a transformar la política presidencial, y especialmente durante estas primarias, ya que son las primeras después del gran éxodo del huracán María. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sé que tienes una información y unos datos por ahí. Es interesante ver los números de inscripción de los hispanos latinos, millennials, que creo que hubo un récord de votación en muchos lugares, se vieron muchos jóvenes votando, la poca participación de los negros, alta participación de blancos, hubo buena participación de mujeres, y en el caso de los puertorriqueños no tenemos unos datos actualizados o luego de números de luego de la votación del 6 de noviembre, pero yo estuve viendo una publicación del Nuevo Día de Puerto Rico, donde trae a colación una investigación que se hizo en una muestra que se tomó en la comunidad puertorriqueña en la Florida con respecto a Rick Scott y Andrew Gillum, Rick Scott y Bill Nelson, Andrew Gillum y DeSantis. En el caso de la encuesta, que es una encuesta hecha por el profesor
Jorge Duani de la Florida International University y el profesor Eduardo Gamarra, indica que el 100% de los puertorriqueños dijo que no sabía quién es o que no tenía una opinión sobre Andrew Gillum. Obviamente fue aspirante a la gobernación. Y eso es una nota del 2 de noviembre. De la Florida, de una nota del 2 de noviembre. Asimismo, los puertorriqueños simpatizaron más con Rick Scott que con Bill Nelson, que era él o es el incumbente en el Senado. Es interesante porque obviamente no tenemos un dato específico de cuántos electores puertorriqueños se inscribieron y votaron, además de la prevalencia de la comunidad cubana, pero es interesante ver cómo ese voto, saber cómo ese voto se traduce en el Partido Republicano o Demócrata en una contienda tan cerrada. Así que no sabemos si el voto puertorriqueño fue determinante, pero ese dato de no saber los puertorriqueños no reconocer a Gillum, no sé si fue falta de un esfuerzo de la campaña de Gillum de acercarse al elector puertorriqueño, que tradicionalmente en Puerto Rico suele ir a votar, y hubo un movimiento importante de políticos puertorriqueños en la Florida, particularmente en Tampa, en el condado de Orange, en Miami-Dade y en las ciudades donde hay concentraciones de puertorriqueños. Sería interesante ver ese número, Rafa. Eso, y también hubo caravanas allí, además de la famosa, que de hecho no hemos hablado de la caravana, el tema de la caravana de los inmigrantes simplemente desapareció como un tema en las pasadas horas, obviamente porque era una táctica del presidente para sacar a la gente a votar. Yo creo que eso le funcionó. Pero estamos hablando de las caravanas como se hacen en Puerto Rico, con tumbacocos y todas esas cosas, se hicieron en el estado de la Florida. Pero a mí no me sorprendería que ese voto haya roto en favor de el gobernador Scott, porque la realidad es que el gobernador Scott, en primer lugar, estuvo aquí después del huracán María, estuvo sobre 20 veces en Puerto Rico. Fue de los primeros estados que se movilizó con ayuda, y yo creo que lo hizo de manera genuina, ¿no? Independientemente de esa aspiración al Senado. También, Rafa, disculpa que te interrumpa, también hubo anuncios. Se pagó una campaña de publicitaria en Puerto Rico, sabiendo el vínculo directo que hay con familias puertorriqueñas en la Florida, que obviamente votan. Hubo una campaña dirigida. Yo no escuché ningún anuncio de Gillum en Puerto Rico. De Gillum no, yo sé. Bill Nelson sí. Consistentemente, Rick Scott. Y obviamente políticos se movilizaron allí. No sé cuánto le ayudó a Rick Scott que algunos políticos se movilizaron, sí. Pero él y su gobernación, luego su campaña, y obviamente, como tú mencionas, el tema de el huracán María, que el presidente Trump fue muy errático. Obviamente Rick Scott ocupó un espacio, y creo que los puertorriqueños deben haber ido a votar mayoritariamente por él. Sí, Rick Scott y Bill Nelson invirtieron en anuncios en Puerto Rico en televisión. En el caso de Gillum, que aspiraba a sustituir a Rick Scott, señalamos el asunto de la ausencia, pero DeSantis también estuvo ausente. Creo que se montó en la ola de Rick Scott. Trump estuvo también dándole la mano, así que esa campaña, el Partido Republicano se metió en las encuestas. El número era, creo yo, bastante amplio de ventaja de los demócratas. Yo pensaba que iban a dar la sorpresa, igual que en el caso de Texas, pero no fue así. Es decir, DeSantis, que no tuvo buen papel, creo que fue un desastre en los debates. Gillum no le alcanzó, así que hay un voto que no llegó finalmente para los demócratas. Debe haber sido algún fallo
si tomamos como ejemplo el caso de Gillum, que los puertorriqueños no sabían quiénes eran, con 1.2 millones de habitantes, de puertorriqueños que están en la Florida, así que es un dato interesante. No sé cuán fuerte fue esa campaña, pero ciertamente no parece que no contó con ese voto puertorriqueño y fue determinante. Sí, y eso yo creo que al final del día la gente vota, hay unos trends y yo creo que la gente sigue esos trends. Es muy difícil que se salgan de eso. Los puertorriqueños no tampoco son unos extraterrestres que llegan, ¿no? Ellos están en la comunidad, viven en la comunidad, escuchan las mismas cosas y tienden, ¿no? Los electores tienden a favorecer ciertas tendencias, ¿no? Que se ven en las zonas geográficas en donde se desarrollan. Hay que ver esos números con detenimiento, porque por ejemplo en el área de Orlando, de Osceola, en el área de Orange County, ahí Gillum y Nelson tuvieron una gran victoria. Ambos tuvieron una gran participación. Bueno, Ulises, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algo que quieras añadir al análisis? No, hemos dado un panorama bastante general de lo que ha sucedido y hemos hablado de lo que esperamos durante por lo menos el primer año de este nuevo Congreso de cara a las elecciones del 2020. Hemos tocado algunos issues importantes, la candidatura interesante, la diversidad del resultado de esta votación, que es interesante para la nación norteamericana, el contraste al presidente Trump, que ha corrido por los medios solo durante estos 2 años, y es importante para la democracia y para el mundo, ¿verdad? Que haya debates y se dé la dinámica de pesos y contrapesos. Así que ha sido muy interesante toda esta jornada, una jornada que aún no ha culminado. Todavía hay números que se han dado de forma preliminar, así que pendiente a los resultados y pendiente a los próximos episodios de Político Café y La Ventana. Rafa. Que eso es lo más importante. Seguiremos a través de ambos podcasts, seguir lo que está pasando en los Estados Unidos y darle nuestro análisis para ustedes. Así que, bueno, Ulises, gracias por estar en La Ventana. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.